Y entonces pues ya vamos a dar inicio. Entonces, en primer lugar, pues comentarles que el día de hoy se va a desarrollar una clase espejo denominada Indicadores de Gestión, la cual permea notablemente los temas de estrategia en la Universidad de Santo Tomás y el tema de gerencia estratégica en el caso de las unidades tecnológicas de Santander. Para las personas que pues no me conocen, mi nombre es Sebastián García Méndez, yo soy ingeniero industrial de la Universidad de Santo Tomás, tengo una maestría en administración de la Universidad de Santo Tomás, tengo un doctorado en ciencias de la educación de la Universidad de Cuauhtémoc y actualmente estudio un postdoctorado en economía del conocimiento y desarrollo regional sustentable con la red de investigadores latinoamericanos. Entonces voy a apagar un momentico mi cámara para de pronto no tener interferencias con la señal y ya ahorita la volvamos a prender. Antes de hablar oficialmente de los indicadores de gestión o indicadores de operación, es importante reconocer el planteamiento de sistema de medición. Y pues para hablar de ese elemento de sistema, pues nosotros, reconociendo que desempeñamos o nos gustaría desempeñar cargos en el plano superior o intermedio de una organización, debemos saber muy bien qué es un sistema. En el ámbito del sistema, pues claramente nosotros nos podemos referir al cuerpo humano. ¿Por qué nos podemos referir al cuerpo humano? Porque nosotros por allá recordaremos a nuestros profesores de biología y demás en el colegio, donde fácilmente nos decían que nosotros teníamos un sistema digestivo, un sistema respiratorio, un sistema endocrino y demás. Y nosotros, como seres humanos, pues reconocemos que el hecho de que algún sistema potencialmente esté fallando o tengamos algún tipo de complicación, pues implica que nos pueda llegar a afectar otras partes del cuerpo. Y esa denotación de sistema que nosotros reconocemos en el plano individual del ser humano, pues también se puede llevar a los elementos organizacionales. En ese punto, pues se reconoce que a nivel teórico se identifica que un sistema es el conjunto de dos o más elementos, los cuales tienen un efecto en el comportamiento del todo. Por consiguiente, se infiere que debe existir una gran cohesión entre las partes. En otras palabras, ¿qué se está diciendo en ese párrafo que usted visualiza ahí? Que en las empresas pues existen diferentes tipos de procesos, diferentes tipos de departamentos y que los departamentos o procesos pues están llamados a llevársela bien, coloquialmente hablando, porque cuando se la llevan bien, pues de una u otra forma, pues el proceso o la meta o el indicador que queramos llegar a medir, pues posiblemente puede llegar a afectar positivamente. En otras palabras, el departamento de mercadeo no actúa solo, el departamento de servicio al cliente no actúa solo, el departamento de producción no actúa solo y pues se reconoce que se recibe una amplia influencia de todos los procesos en una decisión que se pueda llegar a tener en un plano específico del tiempo. En ese punto, pues también es supremamente válido reconocer una definición que plantea un autor muy clásico dentro de la dinámica administrativa y estratégica que se llama Russell Lakoff. Y pues él básicamente precisa que ese diálogo continuo que pueda llegar a existir entre dos o tres departamentos o dos o tres procesos o dos o tres actividades, pues es en muchas ocasiones liderada por algún departamento. En otras palabras, algún proceso está llamado a liderar. Y, y claramente que eso usted lo puede ver en el mundo real. ¿Cómo lo puede llegar a visualizar en el mundo real? Porque usted reconoce que a quién le duelen, por así decirlo, los indicadores de ventas, pues al departamento de ventas. ¿A quién le duelen los indicadores de producción? Al departamento de producción. Otra cosa es que para que el departamento de ventas logre sus indicadores, pues se apoye en la mecánica de producción, se apoye en la mecánica de la logística, se apoye en la mecánica del talento humano, entre otros. Y dése cuenta que eso es totalmente cierto, totalmente visible. Pero pues nosotros debemos llegar a identificar en el plano empresarial cuáles son esas actividades que generan valor,
cuáles son esas actividades que en el mundo cotidiano, en el mundo real, en el mundo de los negocios, pues tienen una preponderancia o una relevancia significativa para el cliente o los clientes que esperan adquirir ese producto en particular. Acá pues también se reconoce que una organización aplica muy bien esa dinámica de sistema cuando cumple entre muchos elementos estos 5 que usted visualiza en la diapositiva. El primero es que se debe buscar una organización democrática. En ese espacio pues se dice que se debe buscar una organización participativa. En el plano real, ¿qué es lo que se visualiza? Que un gerente es el que difunde, por así mencionarlo, una serie de lineamientos a sus jefes intermedios y que esos jefes intermedios pues difunden esa directriz a su nivel operativo. Y pues en muchas ocasiones no se escucha al trabajador de a pie, por así mencionarlo. Véalo de esta forma. En muchas ocasiones, pues en el plano inicial, cuando ustedes vayan a laborar o si haya en la empresa donde actualmente laboran, pueden ocupar un cargo intermedio o un cargo bajo. Y pregúntese si a hoy en día, pues su voz es tenida en cuenta. Si a usted le preguntan qué opina frente a algo que suceda en la realidad empresarial. En muchas ocasiones eso no sucede. A usted no le van a preguntar. A usted simplemente debe hacer caso. Y la pregunta ahí, y quiero que se la lleve, por así mencionarlo, es si usted se acostumbraría a hacer caso y no a pensar o no a proponer algo dentro de la dinámica empresarial. Usted muy seguramente puede llegar a estar pensando, no, profe, yo no me veo haciendo caso en una empresa a todo lo que diga mi jefe, a todo lo que diga mi superior. Pues es totalmente respetable. Pero si usted no quiere hacer caso, pues casi que la alternativa que está es que usted cree, por así mencionarlo, una empresa, una unidad de negocio o como inicialmente lo llamamos, un emprendimiento. Porque de esa forma, pues dése cuenta que ahí usted no haría caso. Ahí a usted le harían caso. Y en esa otra cara de la moneda, pues pregúntese si usted como dueño de una empresa o dueño de un negocio, dueño de un emprendimiento, pues usted en algún momento escucharía a sus empleados o usted simplemente quisiera que le hicieran caso. Y dése cuenta que esa dualidad usted la va a vivir en la vida real en muchas ocasiones. Si usted me lo pregunta a mí o si inclusive se lo pregunta al profesor Leonardo, en muchas ocasiones en la vida, pues nos han hecho caso y también hemos hecho caso. Pero pues el ser humano a veces ese elemento no lo contempla o no lo considera tan bien, porque a nosotros nos han enseñado en muchas ocasiones a que nos deben hacer caso. Porfa, me colaboran con el micrófono. Póngame un GLPI para que me instalen una cámara. No, pero ahí. Por eso, ahí. Gracias. Entonces, retomando ese elemento, usted también que puede llegar a visualizar. También se identifica que debería llegar a existir una plena orientación a los procesos, es decir, que todo esté ampliamente definido, ampliamente estructurado para que se puedan hacer las determinadas labores en esa compañía. De igual manera, pues algo que es bastante diciente en el marco de los cursos que estamos impactando con esta clase espejo son los elementos de planeación que obviamente, pues usted sabe que la planeación permea a todos los departamentos. No permea solamente al departamento de talento humano, no permea solamente a los departamentos de producción, a los de ventas, no, permea a todos los procesos. Y claramente, pues eso da pie a que exista una relación continua entre varias áreas, entre varias funciones. De igual manera, pues algo bastante evidente y casi que obvio es que esos indicadores pues deberían llegar a enmarcarse en un sistema de apoyo para la toma de decisiones, que es algo natural, pero en la vida real usted se va a dar cuenta que en muchas ocasiones esos indicadores usted no los va a conocer.
Simplemente esos indicadores quedaron en un software, en una hojita en las que usted los calculó, o por qué no decirlo, en un documento de Excel. Y nadie lo ve, nadie lo usa, nadie lo interpreta, nadie genera ningún tipo de acción correctiva. Y pues dése cuenta que ahí es donde está ese planteamiento que usted está llamado a hacer en un corto, en un mediano o en un largo plazo. Que los indicadores pues que sirvan para algo, o si no pues para qué los está calculando. De igual manera, pues lo que les mencionaba previamente, se dice que se debe identificar muy bien cuál es esa actividad que genera valor en ese entorno empresarial que se desarrolla en un determinado momento. También pues puede llegar a existir que esos indicadores pues deben verse de una forma holística. De pronto a veces olvidamos esa palabrita holística porque no es tan común que la digamos en el día a día y demás. Pero ese pensamiento holístico, por así mencionarlo, hace que nosotros veamos toda la organización como un todo, no que nosotros solamente veamos en el proceso que trabajamos. Algo natural, por así mencionarlo, es que usted se va a equivocar, usted las va a embarrar en el trabajo que ocupe hoy, mañana, en un año, en 2 años y demás. Las personas que trabajan, que están conectadas y que de pronto están escuchando, saben que pueden equivocarse. Y si el profe Leonardo o yo les preguntáramos, cuénteme una vez que se ha equivocado, usted lo sabe. El profe Leonardo también sabe que él se ha equivocado en algún momento y yo también sé que me he equivocado en algún momento. Y pues naturalmente esa equivocación pues genera algún tipo de efecto en el día a día de esa determinada compañía. Sí, nos vamos a equivocar, pero ojalá no nos equivoquemos todos los días, que nos equivoquemos en algunos momentos en particular y también reconozcamos que ojalá esa equivocación que tenemos en un momento en particular, pues no le cueste mucha plata a una empresa, porque indudablemente pues ahí estaríamos fallando. De igual manera, pues reconocer muy bien esa relación o ese efecto de mi error, en dónde repercute, en qué proceso, en qué actividad, en qué cargo, en qué objetivo que persigue esa empresa. Es importante reconocer esa sensibilización innata a lo largo de esos procesos para garantizar que eso pues se dé de una forma continua y permanente. De igual manera, pues reconocer muy bien esos niveles de jerarquía, que se identifique en dónde está sucediendo y por qué sucedió ese elemento problema o esa situación no deseable. Y de igual manera, pues reconocer que así como nosotros nos equivocamos, pues nuestros compañeros de trabajo también se equivocan. Y ahí pues obviamente también entra la dinámica social e individual. Cuando uno le pregunta a cualquier persona, dice, venga, es que yo no tolero los errores. A nadie le gusta que se equivoquen. A nadie le gusta que gracias a otro se vaya al traste, por así mencionarlo, hablando coloquialmente, por lo que se ha trabajado, por lo que se ha hecho. Pero tenga presente que usted al final pues trabaja con personas y esas personas muy posiblemente se puedan equivocar. Y ahora, usted no es perfecto, usted no es 100% ideal en ningún aspecto de la vida. Y es muy importante que usted reconozca eso, porque así como usted debe tolerar esos errores de la otra persona, pues las otras personas tendrán que tolerar esos errores o esos elementos no deseables que usted tenga en un momento en particular. Siguiendo con lo comentado, pues ese sistema de medición nos plantea esta frase que me parece bastante interesante de analizar. Nos dice, lo que más impresiona de los sistemas de medición es la cantidad de datos que se llegan a recibir. Usted cuando entre a trabajar o si actualmente está trabajando, se va a dar cuenta que en las organizaciones se maneja muchísima información, pero toda esa información que se recopila, que se tiene y demás, en realidad sí se usa para algo. Dese cuenta que la respuesta a esa pregunta debería ser sí. Debería ser sí, sí se usa para algo, sí, ese algo mejora. Pero si la respuesta es no,
pues dése cuenta que algo ahí estaría fallando, porque algo ahí estaría sucediendo de cierta forma, porque alguien está fallando, porque a lo mejor la persona que está desarrollando esa actividad no sabe cómo interpretar esos datos. O a lo mejor ese insumo natural no existe en un momento natural para la toma de decisiones. Mucha información simplemente arrumada, pues dése cuenta que no genera ningún elemento de competitividad, ningún elemento de productividad y, por qué no decirlo, ningún componente de supervivencia de esos negocios en particular. De igual manera, pues se plantean algunos elementos bastante famosos, por así decirlo. Hay una frase muy común en todas las escuelas de negocio y en todas las instituciones universitarias que es: usted no puede controlar lo que no se mide, ¿sí? Y pues casualmente frente a esta frase, hace aproximadamente unos 20 días, yo tuve la oportunidad de dar una charla TED que muy pronto pues saldrá publicada, donde pues yo argumentaba que esta frase está supremamente mandada a recoger. Así como usted la ve ahí, está supremamente mandada a recoger. Esa frase despersonifica, por así mencionarlo, el plano organizacional que existe hoy en día. ¿Cuál plano organizacional? Que hay máquinas y hay personas. Acá pareciera que solamente existiera la empresa y no existiera nada más a su alrededor. Solamente hay una empresa 100% perfecta que se mide, que se analiza, pero en ningún lado se reconoce cuál es esa particularidad de lo que existe. En la segunda frase, pues esa sí es supremamente importante que usted la identifique. Le dice que usted no puede gerenciar lo que no controla. Muy de la mano a la anterior. Sí, usted no puede gerenciar lo que no controla. Lo que no se controla no se mide. Pero esa mecánica de gerencia o estas dos frases no se escribieron, por así decirlo, el año pasado, o no se escribieron ayer, o no se escribieron en el 2000. Si usted las busca e indaga, por así decirlo, acerca de esas dos frases, llevan más de unos 30 años, 40 años dentro de la dinámica administrativa. Y ahí es donde usted quiero que analice lo siguiente. ¿Será que en algo ha cambiado la mecánica administrativa o la mecánica de gerenciar una empresa de hoy, 2024, a hace 40 años? Si usted dice que nada ha cambiado, pues créame que algo está sucediendo por allá en su cabecita, porque evidentemente algo ha cambiado, algo tan natural como esto. Yo creo que en sus clases de talento humano le han comentado que existen generaciones laborales. La mayoría de nosotros pues hemos estado o estamos en una generación de millennial o de centennial y demás. Y pregúntese si usted se visualiza trabajando en una empresa toda la vida. Usted puede decir en su cabecita: no, profe, no me visualizo trabajando en la empresa toda la vida. Ah, bueno, hace 40 años las personas o la teoría que dice que las personas sí se visualizaban trabajando en una empresa toda la vida. ¿Y eso que genera? Ciertos elementos asociados al compromiso innato que una persona puede llegar a sentir por esa determinada labor. En otras palabras, antes, pues las personas estaban súper comprometidas y le hacían y le hacían y le hacían. Hoy en día, muchas personas en el plano laboral solamente se ven momentáneamente en una empresa. Y si le sale algo mejor hoy a las 2 de la tarde, pues no lo duda dos veces y renuncia, o no lo duda y empieza a trabajar un poco más lento porque le salió una mejor oportunidad. Teóricamente eso antes no pasaba. Antes, literal, el empleado se visualizaba hasta pensionarse en una empresa. Y si se lo analiza en el plano particular de la sociedad, valide con su círculo familiar o social cercano. Muy seguramente si su papá está jubilado o si su mamá está jubilada y demás, o un tío y demás, ellos en su historial laboral laboraron en muy pocas empresas. No necesariamente trabajaron en 10, pero si usted cuando analiza el historial laboral de una persona que hoy en día tenga 35 años, usted puede llegar
que tiene bastante historia laboral, ha trabajado en diferentes empresas. ¿Qué será lo correcto? ¿Qué será lo incorrecto? No hay nada incorrecto, no hay nada correcto, por así decirlo, en ese planteamiento. De igual manera, pues se plantea el hecho de que si se mide algo, pues se mejora ese algo, porque pues esa medición que se hace inicial, lo ideal es que la empresa pues quiera mejorarla en un corto, mediano o largo plazo. Y de igual manera, pues nosotros si le queremos agregar ese tinte humano a la medición, pues cuando nos van a medir, nosotros nos preocupamos porque tengamos un buen resultado. Véalo de esta forma. Usted no quiere que a usted le vean los puntos débiles. Usted no quiere que a usted lo señalen como ese jefe, como ese directivo que está incumpliendo o no cumpliendo, por así mencionarlo, los indicadores particulares que se solicitaban en un momento inicial. Todo esto netamente era para llegar a el elemento central que era el de indicadores de gestión. En ese espacio, pues dése cuenta que el primer elemento que quiero que usted se lleve es que un indicador puede llegar a ser cuantitativo o cualitativo. En muchas ocasiones pensamos que solamente puede llegar a ser un número, pero también puede llegar a ser una letra. Simplemente usted debe garantizar que se puede observar y que se puede llegar a medir en el plano empresarial. Ahora, si usted lo pregunta, ¿usted qué indicador cree que se está calculando en este momento en el marco de esta clase espejo? Profe, no, ni idea. Algo tan sencillo. Por allá el profe Leonardo me está haciendo el favor de pasar un listado de asistencia y yo a mis estudiantes les pasé un enlace de asistencia. Indicador cualitativo. Nombres de los estudiantes que asistieron a la clase espejo. Eso es letra, nombre. Pepito Pérez, María Pérez, Sutanito Pérez. Ahí está. Cuantitativo. ¿Cuántos estudiantes asistieron? Número de estudiantes que asistieron a la clase espejo. Ah, bueno, los dos son indicadores. Los dos se enmarcan en un proceso en particular. Los dos sirven para algo dentro de la dinámica particular de las dos instituciones. De igual manera, pues se reconoce que los indicadores pues tienen una connotación de doble o de una vía. ¿A qué hablo con esa relación de una vía o dos vías? Una variable o dos variables que se puedan llegar a medir en un determinado momento. En muchas ocasiones se mide solamente una y es algo natural que se mida solamente una, pero también pues se pueden llegar a medir diferentes elementos con un solo ejercicio y notablemente pues eso es lo que se espera, que el ejercicio sea bastante interesante para la dinámica empresarial y que le aporte algo dentro de los procesos organizacionales. Ahora, acá le planteo una pregunta y me gustaría escuchar a alguien de la Santoto y a alguien de las unidades. ¿Cómo respondería esta pregunta? ¿Qué podría afectar la medición de un indicador? Entonces, profe Leo, colabóreme con alguien allá. ¿Qué podría afectar la medición de un indicador? ¿Por qué un indicador puede llegar a ser verdad o mentira? Ya. ¿Qué podría afectar la medición de un indicador? Teniendo en cuenta la explicación que hace el profe Sebastián de lo que es un indicador. Kevin. Kevin habla, Kevin habla. En el ejemplo que el profe pone de un indicador cuantitativo en cuanto a la cantidad de estudiantes que estamos en la clase espejo, ¿qué creen ustedes que pudiese afectar esa medición? Que llegue a otras personas que no están en la clase. ¿Cómo? Que es la que... Contéstale al profe. ¿Quién es? ¿Quién es? Profe, te va a hablar Diana. Listo.
Pues, profe, por lo menos, digamos que yo siento que algo afecta esa medición que se verifica, es que hayan compañeros que no estén por lo menos asistiendo en el aula, que solamente hayan llenado la encuesta porque se la pasaron. Exacto. Algo que nadie sabría, porque al final ese listado como tal, yo lo debo enviar, el profe Leonardo lo debe enviar, y entonces nosotros podemos decir, no, la clase espejo fue un éxito rotundo, se conectaron 200 personas. ¿Y quién dice que no? Correcto. Dale, Mateo. Mateo desde las UTS. Bueno, yo creo que un indicador, o sea, algo que puede afectar un indicador puntual, y pues lo vimos en la empresa donde trabajo, fue en el área de ventas, el paro nacional camionero. Eso nadie lo esperaba, se esperaban pues cumplir una meta X, y el paro nacional lo que hizo fue un stand-by, frenó toda la economía, y aún así, como a nosotros nos afectaron, a varias empresas pues le afectó, y son factores externos que uno no puede controlar. Entonces, dése cuenta que todos esos elementos pues hacen que un indicador posiblemente se pueda llevar de una forma correcta o se pueda llevar de una forma incorrecta. En ese espacio, pues dése cuenta que nosotros en nuestras manos o en nuestros computadores, en un corto o mediano plazo, pues tendremos esa tarea natural de calcular un indicador correctamente. Y ahora también agréguele ese elemento de ética. Puede ser que nadie lo esté viendo a usted y usted pueda inventarse un indicador, algo puntual como esto. Pensemos en que al profe Leonardo y a mí nos preguntan, profe, cuéntenos el número de clases en que los estudiantes han salido a la hora estipulada de salida, valga la redundancia. En el caso de la Santoto, la clase va hasta la 1. 1 en punto, no 12:59, 12:58, si nos vamos al pie de la letra. No lo debe responder y no vamos a hacer quedar mal al profe Leonardo, pero todas las clases han salido a la 1 en punto, 1:00. No. ¿Todas, todas? No, digan la verdad. Entonces, el profe Leonardo perfectamente puede decir, todas las clases hemos salido a la 1 en punto. O lo mismo mis estudiantes pueden llegar a preguntar, profe Sebastián, cuéntenos si todas las clases, sus estudiantes han salido a las 8:45 de la noche, porque ellos tienen esta clase, es en la noche. Y ellos saben que no podemos contar con los dedos las clases que hemos salido hasta las 8:45 de la noche. ¿Sí? Nadie lo sabe, pero ahí está el planteamiento ético y natural que cada una de las personas pues pueda llegar a emitir en algún momento frente a alguna dinámica de proceso. Algunos elementos generales frente a la mecánica de los indicadores de gestión son los que ustedes visualizan en la diapositiva. Le dice que la medición precede de castigo. Pues si usted no está alcanzando el indicador, usted puede llegar a pensar en su cabecita que algo va a pasar, que algo va a suceder, que lo van a regañar porque no cumple el indicador. De igual manera, pues que no hay tiempo para medir, que eso es una pérdida de tiempo, que medir es difícil. En algunas ocasiones sí es un proceso difícil, pero también se debe buscar que sea un proceso fácil y que no altere la dinámica del día a día de la organización. Usted más adelante se va a dar cuenta que los indicadores en algunas ocasiones tienen fórmula. Ah, bueno, pues que esa fórmula no sea lo más rebuscado del mundo. De igual manera, pues se plantea el hecho de que hay cosas que no se pueden medir y que en algunas ocasiones pues es costoso ese proceso de medición. Deme acá un momentico. Deme acá un momentico, profe Leo, que algo sucedió acá con la presentación. Tranquilo, Ya profe. me toca. Muchachos, mientras el profe soluciona el tema, estén muy atentos a este tema, valga la redundancia de indicadores, porque, como se los dije al principio de la clase, ustedes tienen que incorporarlo en el documento que están armando. Tienen que revisar esos indicadores a través de los cuales ustedes van a medir el impacto de cada una de esas actividades.
Listo, profe. Entonces, siguiendo con lo que les comentaba, los indicadores también pueden llegar a ser vistos bajo una perspectiva del ciclo PHBA que existe en las empresas. Y ese ciclo PHBA pues se enmarca también en toda la mecánica de un plan estratégico que desarrolla la empresa. Entonces se define una ruta de lo que se va a medir, se ejecuta, se reúne la información y se toman decisiones, como una síntesis de lo que hemos hablado. Esta planeación, indudablemente, pues también tiene esa representatividad y esa importancia en el día a día, porque naturalmente, pues eso es lo que se hace de primero. Y pues en un plan estratégico, lo primero que se hace es pues definir un plan. Ya entrando un poco más al detalle, pues se reconocen que los indicadores de gestión tienen tres tipos de formas, por así mencionarlo. Una asociada a la estructura, una asociada al proceso, otra asociada a los resultados. No es que uno en su cabecita esté pensando si el indicador es de estructura, de proceso o de resultado. Es que usted puede llegar a evaluar diferentes cosas. A veces pensamos que solamente podemos evaluar resultados y también se pueden evaluar elementos iniciales. Entonces, por ejemplo, pensemos que un elemento que usted colocó en un plan estratégico, en un proyecto, es que el personal debía tener esa dinámica de proponer ideas, ser creativo en el plano empresarial. Eso fue una actividad que usted colocó. Necesito que mi personal sea creativo, que se inspire, que no le dé pena alzar la mano. Bueno, entonces, un indicador de proceso, de estructura, ¿cuál podría llegar a ser? Mírelo de esta forma. Número de personas que van a recibir un proceso de capacitación. ¿Yo he hecho algo? No, simplemente reconocí a quién voy a capacitar. Profe, de proceso. Entonces, listo, ya sé que los voy a capacitar, sé que les voy a pagar un curso con X institución y que ese curso se va a demorar 3 sesiones, cada sesión de 1 hora. Y ahí les van a enseñar cosas del pensamiento divergente, convergente, etcétera, etcétera. Entonces, en el proceso yo voy a colocar un indicador que diga número de personas que asistieron a la charla número 1, número de personas que asistieron a la charla número 2, número de personas que asistieron a la charla número 3. Dese cuenta que en estructura, y suena feo la palabra que voy a utilizar, es la carreta, lo que se tiene inicialmente. En el proceso, como su nombre lo indica, lo que yo estoy haciendo en el marco de lograr ese determinado propósito. Y ahora tendríamos el indicador de resultado. Bueno, yo tengo en mi cabecita que yo hice todo ese proceso para garantizar que las personas alcen la manita, que propongan, que digan qué opinan, que me planteen acciones de mejora para la empresa. Bueno, entonces un indicador de resultado, ¿cuál sería? Número de ideas generadas por los empleados. De nuevo ahí para que lo tengan presente, tanto para el proyecto que yo sé que están trabajando con el profe Leonardo, como para el proyecto que están trabajando conmigo. Un indicador de estructura, número de personas que se van a capacitar. Bueno, profe, se van a capacitar 10. Listo. Indicador de proceso, número de personas que asistieron a la charla 1, a la 2 y a la 3. Profe, a la primera charla asistieron 9, en la segunda no asistieron sino 7 y en la tercera asistieron 10. Bueno, ese es el proceso. Y el resultado, ¿yo qué quería? ¿Yo para qué los capacité? ¿Para qué definí las personas que debían formarse? Para que me generaran ideas. Y acá, en resultado, coloqué un indicador que me dijera el número de ideas que se generaron en ese proceso creativo. Bueno, se generaron 3 ideas, se generaron 4 ideas. Entonces, dése cuenta que existen 3 diferentes nociones de medición. Siguiendo con esto, pues se dice que los indicadores más comunes son de eficacia, de eficiencia, de economía y de calidad. En el marco de la carrera que ustedes estudian, pues los más comunes son de eficacia, de eficiencia y de calidad. Un indicador de eficacia, simplemente pues validar el cumplimiento de los objetivos.
Uno de eficiencia, simplemente medir cuánto estoy gastando. Un indicador de calidad, saber si esos elementos que estoy generando, que estoy utilizando, pues son vistos con buenos ojos por el determinado cliente que se tenga. Ahí se encuentra algún ejemplo. Le dice un indicador de eficacia, que es el porcentaje de niños menores de 5 años, integrantes de las familias beneficiarias recuperados de tal enfermedad. En el plano administrativo, el indicador más fácil, margen de utilidad. Es un indicador de eficacia. Profe, un indicador de eficiencia. Aquí dice costo promedio. Ah, bueno, yo quiero saber número de empleados involucrados en un proceso de innovación. Profe, se involucraron 3. Ah, bueno. ¿Y esos 3 sí participaron los 3 o en realidad solamente estaba hablando uno, opinando uno y demás? De calidad. Número de piezas defectuosas. ¿Cuántas piezas defectuosas se han generado? Dese cuenta que los 3 indicadores, pues notablemente tiene algo en el marco de esa importancia natural para el proceso en sí. Ya para finalizar, pues se reconoce que los indicadores de gestión tienen fichas. Porfa, me colaboran con el micrófono. Gracias. Listo. Entonces, los indicadores de gestión también tienen fichas. Es importante que usted sepa que esas fichas son muy heterogéneas, por así mencionarlo. Entonces, algunos elementos que son bastante representativos es que usted defina el indicador, que interprete el indicador, que se encuentre el método de cálculo, que se digan cuáles son los límites del indicador, de dónde se va a sacar esa información, cada cuánto se va a hacer y en su defecto cuáles personas deben conocer ese resultado. Y acá les coloco un ejemplo asociado al mismo. Entonces, el indicador se llama nivel de satisfacción del cliente externo. ¿Qué significa ese indicador? ¿Cuál es el grado de satisfacción del cliente externo respecto a los elementos generadores de valor? Entonces, ¿cómo se interpreta? El nombre es uno. ¿Cómo la gente lo va a identificar en el plano organizacional? La interpretación da pie a decir, ¿por qué yo hago eso? ¿O para qué? ¿O qué me dice ese número? Entonces, en el método de cálculo, pues usted puede colocar su formulita o una frase donde le diga cómo se calcularía ese indicador. Acá en la diapositiva le dice que el método de cálculo va a ser calcular una media ponderada de los niveles de aceptación en los diferentes reactivos. En palabras castizas, ¿qué es? Imagínenselo de esta forma. Hay una encuesta de 10 preguntas donde la encuesta de 10 preguntas yo la evalúo de 1 a 5 y el cliente me va a colocar una calificación. Y después de que me entregue esa calificación, yo promedio la calificación que me dio ese cliente. Ese es el elemento. Ahora, yo acá ¿qué coloco? Que ese indicador va a ser bueno cuando es superior a 80 puntos. Aceptable cuando es superior a 60 y malo cuando sea inferior a 60. Si usted quiere seguir con la óptica de calificación, podríamos llegar a decir que es bueno cuando es mayor a 4, aceptable cuando es mayor a 3 y malo cuando es inferior a 3. ¿Eso cómo lo saco? Que ahí es donde entra la importancia. ¿De dónde yo saco esa media ponderada? De los datos, de las preguntas, la saco de un test de satisfacción que yo sé que le debo generar a los clientes que tiene la empresa. Ese test de satisfacción, ¿cada cuánto lo voy a hacer? Cada semestre. ¿Y quién debe saber el resultado de ese test de satisfacción? ¿Quién debe saber o tener acceso a esa información? Aquí yo coloqué que el gerente comercial y el gerente de servicio al cliente. Dese cuenta que un indicador no es conocido por todo el mundo, solamente por unas personas en particular, por las personas que técnicamente pues pueden llegar a cambiar el curso del indicador en un corto, mediano o largo plazo. Listo, chicos. Entonces, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta y demás.
Gracias, profe Sebastián. ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, acá por lo menos el grupo de la Santoto, profe, manifiesta que no tienen ninguna duda. Listo. Creo Vale, que gracias. ya he visto el tema y pues ellos saben que se va a evaluar de hoy en 15 días. Listo, gracias, profe Leo. ¿Y los chicos de las UTS tienen alguna pregunta? Parece que tampoco. Listo, profe Leo. Entonces, muchas gracias y muchas gracias a todos los que se conectaron. Porfa, les agradezco hacer la asistencia, profe Leo, para que se las comparta a ellos y después, pues yo le comparto la asistencia para estadísticos de su programa y el mío y yo le comparto el video también. Gracias, profe Sebastián, a Supercep por su compañía, por el espacio. Y ya acá los muchachos ya diligenciaron la asistencia. No sé por qué no me puede proyectar cámara. Por eso. Listo, vale, profe Leo. Muchas gracias. Gracias, profe Sebastián. Feliz tarde a todos los asistentes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas